La posibilidad latente de la implementación del servicio militar obligatorio nos movilizó a salir a las calles de la ciudad para conocer la opinión de la gente. Servicio militar obligatorio. Y me encanta, yo soy luego de antes y me encanta que los jóvenes estén en eso. ¿De qué manera positiva estaría favoreciendo a los jóvenes? Le aleja de las drogas, el deporte, la disciplina, en todo sentido. Sí, está bien. Estoy de acuerdo con eso, lo legal. ¿Por qué pensás que estás de acuerdo y qué es lo positivo que rescatas? No, los jóvenes, por ejemplo, están, todo, vamos a decirle, vagando. Entonces va a haber un requisito de verdad para irse en el cuartel a servirle a la patria. Según mi punto de vista, amigo, sería lo correcto para el uso y el razonamiento del deber, sí, para la educación y el respeto y eso. Hoy en día los adultos mayores, por ejemplo, no se respetan más, no se saluda, se pierde mucho eso. Me parece totalmente estúpido, discúlpame que te diga esa expresión, pero en la sociedad lo que tenemos que fomentar es que las familias recuperen ese papel que tienen que tener de formar a sus hijos en valores y en principios. Y a la patria no se les sirve solamente siendo militar. Que sean militares aquellos que tienen la vocación de ser militar y quieran dedicarse como una carrera como un ingeniero, un arquitecto que elija una carrera en su vida. Pero no es necesario. La patria se sirve siendo honestos, manteniendo principios y valores, siendo solidarios, cumpliendo nuestra función como ciudadanos. Eso es lo que corresponde. El servicio militar en un país como el nuestro es necesario. Se le va a destinar más fondos del presupuesto, porque a esa gente que se va a ir, tenés que darle de comer igual en los cuarteles, tenés que tener salud, tiene que preverse estudio, un montón de cosas. Eso le corresponde a las familias, la educación de sus hijos, no a los militares. Con opiniones dispares entre el sí y el no, la implementación del servicio militar obligatorio quedará en manos del próximo gobierno que asuma el 15 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches en nuestro espacio habitual de Puntos de Vista por C9N. Esta jornada del día lunes 12 de febrero, ya en instantes, desarrollamos este tema espinoso, complejo, polémico, con nuestros invitados y algunos contactos telefónicos también que vamos a tener sobre este caso. Ahora actualizamos los datos del tiempo. Agradable la temperatura a estas horas sobre Gran Asunción, 24 grados 8, la visibilidad normal de 20 kilómetros, viento sur, ¿quién diría? A 14 kilómetros por hora, 60 el porcentaje de la humedad. Atención que la mínima para mañana es de 17 grados. Y ya le damos la bienvenida a nuestros invitados en la jornada hoy en Puntos de Vista. A mi derecha, el general en situación de retiro, Carlos Ricera. General, buenas noches, gracias por compartir nuevamente un espacio aquí en Punto de Vista. Muchas gracias, Silvio, por la invitación y es un placer siempre estar, más aún con este tema tan interesante. Sí, señor. Y el joven Felipe Domínguez, vocero, digo bien, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches. Silvio, general Carlos, ¿cómo andamos? Buenas noches a la teleaudiencia y bueno, estamos acá para debatir sobre un tema muy importante y un tema que va a tocar a toda la ciudadanía. Efectivamente, después de bastante tiempo se vuelve a instalar este tema del servicio militar. ¿A qué se debe esto, general? Bueno, realmente se tocó el tema de como una innovación, como algo nuevo. Realmente el servicio militar obligatorio nunca dejó de ser obligatorio. Tiene un carácter constitucional, está en la Constitución de la República. Es un servicio, es una carga social que se da a los jóvenes al llegar a los 18 años, a los varones
y a las mujeres en tiempo de guerra también se les está previsto la obligatoriedad de prestar servicio en tiempos de guerra. O sea, nuestra Constitución Nacional prevé el servicio militar tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra para la población joven, ¿verdad? Y ese servicio militar va desde los 18 años hasta los 50 años. O sea que, de acuerdo a las necesidades, se van llamando las promociones. Las distintas remesas. Las distintas remesas. Y bueno, no es nuevo, no es algo nuevo. Lo que se estaría pensando hacer es volver a mover, a reinstalar o a aplicar alguna sanción, ¿verdad? Porque no existe una sanción para el que no se presenta a los cuarteles a hacer su servicio militar. O sea, se contempla como obligación, pero no se contempla una sanción en caso de incumplimiento. Se tiene la ley, en la propia ley del servicio militar obligatorio, algunas prohibiciones, por ejemplo, ningún paraguayo que no haya o varón que no haya ido al cuartel o a prestar su servicio militar obligatorio pueda ocupar cargos públicos, por ejemplo. Pero eso se rompió ya hace un tiempo, ¿verdad? Especialmente después de la caída de Stroessner en el 89, mucha gente que no han ido al cuartel, inclusive han llegado a cargos muy elevados dentro de la conducción política nacional. ¿Y su opinión particular sobre la materia cuál es, general? Bueno, primeramente, todos los estados en el mundo tienen un servicio militar. Tienen un servicio militar, ya sea voluntario o ya sea obligatorio. Nosotros tenemos ambas cosas. Tenemos el servicio militar voluntario, que está integrado por los oficiales y los suboficiales, que hacemos carrera dentro de la milicia. Y también están los del servicio militar obligatorio, por eso se lo llama un servicio, es una carga obligatoria para un joven que al llegar a los 18 años recibió todo de la sociedad, recibió todo lo que tiene el país, recibió desde su nacimiento, y se necesita formar las reservas que son las que hacen de que un país en un momento de extrema necesidad, y nosotros ya no podemos decir que nuestro país no tuvo la experiencia, porque nosotros tuvimos realmente 3 conflictos internacionales. El primer conflicto tuvimos cuando la invasión de Belgrano, éramos todavía colonia española, tuvimos el primer conflicto internacional, las batallas de Paraguarí y Tacuarí, luego tuvimos la guerra del 70 de la Triple Alianza y últimamente la guerra del Chaco. Somos el único país latinoamericano que ya peleó contra todos sus vecinos. Entonces se necesita realmente, como decían los romanos, sibi paces para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Un ejemplo es Suiza, hace 500 años que no está en guerra, pero todos sus ciudadanos son soldados. Todos los hombres son soldados y todos los soldados tienen en su casa su fusil para la defensa, para la defensa armada. Y tal es así que gracias a esa capacidad disuasiva del pueblo suizo, de la nación suiza, la Segunda Guerra Mundial les desvió la Primera Guerra Mundial, les desvió la Segunda Guerra Mundial y llegaron a no pelear gracias a esa capacidad bélica que tenían de que todos eran soldados. Entonces, lo que iban a ganar invadiendo Suiza iba a ser menor a lo que iban a perder enfrentando a una población que estaba preparada para la defensa de su territorio nacional. Bueno, lo de la capacidad bélica de Suiza, si comparáramos con la nuestra, por ejemplo, es otro aspecto que vamos a desarrollar. Le quiero también dar intervención a Felipe Domínguez de FENAES. ¿Ustedes desde qué punto de vista están analizando esta situación y sobre todo qué postura han asumido últimamente? Bueno, primero que nada decir que uno cuando hace obligado las cosas no hace bien hoy en día, primero que nada. Si vamos a hablar de guerra, tenemos que hablar primero que tiene que haber una buena capacitación. No digo que no la hay, primero que nada quiero aclarar
que no estamos en contra de los militares, no estamos en contra de la gente que va, que opta por ser militar. Nosotros no tenemos ningún problema, es más, esta es mi opinión, que no tenemos ningún problema en que la gente opte por la milicia. Pero ahí está el tema, que nosotros tenemos que optar como opción, no como imposición. No como imposición, porque si hablamos de guerra, primero que nada tenemos que invertir en tecnología y en armas para que nuestros militares tengan las condiciones suficientes. Eso es lo primero, tenemos que tener calidad, y es mejor tener calidad que cantidad. ¿Por qué? Porque todos van a ir a hacer el servicio militar, van a saber utilizar las armas que tenemos acá en Paraguay, pero Brasil tiene mejores armas. ¿Qué hacemos ahí? Es el primer ejemplo. Segundo que nada, estamos hablando de que el servicio militar debe ser obligatorio, pero nuestro debate principal no es ponerle que el servicio militar sea obligatorio en este país, pero el eje central nuestro es que están poniendo encima algo que no hace un desarrollo a este país. ¿Por qué seguimos en el subdesarrollo? Porque nosotros todavía no invertimos en educación. Entonces nosotros ahí ponemos la crítica de por qué tirar presupuesto en un servicio militar obligatorio donde vas a formar para una supuesta guerra cuando yo puedo formar para salir del subdesarrollo. Es más, quiero decir que el servicio militar obligatorio está hace años, como mencionó el señor general. ¿En qué cambió la sociedad? ¿Cómo sigue Paraguay? Te dicen, hay más delincuencia. ¿Por qué hay más delincuencia? Porque está la injusta distribución de riqueza, no hay empleos. O sea, te digo yo como joven, que escucho que otros jóvenes dicen, no tenemos empleo. Hay lugares donde le piden experiencia, o sea, le piden que tengan 20, 30 años de experiencia. Y es una realidad del país. Entonces, si nosotros empezamos y miramos desde un punto de vista de que nuestra educación sí debe haber una inversión, que tenemos que salir del subdesarrollo y que tenemos que optar para elegir y profesionalizarnos en lo que nosotros mejor queremos, ahí vamos a estar avanzando. Pero si yo le obligo a alguien a hacer un servicio militar, donde estuve leyendo, te enseñan, no sé, el señor general después capaz se responda, te dicen, no, te enseñan el respeto, te enseñan esto, la disciplina, te enseñan más historia. Yo hice un video y me dijeron, te enseñan más historia. O sea, ahí el señor dejó en claro que la educación está pésima, porque el servicio militar obligatorio se cumple por un periodo de tiempo. Vos estás en la escuela, o sea, estás estudiando más de 20 años y salís sin aprender historia. O sea, ahí dejó en evidencia cómo está nuestro sistema educativo actual. Entonces, lo que nosotros proponemos es que sea algo que opte la gente. Hay muchos jóvenes que quieren optar por el servicio militar. O sea, de hecho, sí, hombres y mujeres. Sí, también. Es algo innegable. Pero ¿por qué obligar? ¿Por qué no abrir puentes y que sean profesionales en tal o cual ámbito? ¿Por qué solo militares y por qué solo en meterle a todo en un servicio militar que hasta hoy en día, y se ve eso, no cambió la sociedad? O sea, seguimos igual, no avanzamos, nos mantenemos en el subdesarrollo. Y los jóvenes no aprenden respeto a ellos, o sea, tienen que aprender respeto en la casa y en las escuelas, la disciplina en la escuela, no en un servicio militar. Los militares no están para enseñarles, los militares están para cumplir con las tareas que correspondan. Ahora, y esa posibilidad de opción del servicio, digo, no se contempla ya en lo que implica también la objeción de conciencia general. Bueno, realmente habló de dos puntos muy importantes, ¿verdad? Sí. Uno, el desarrollo, ¿verdad? Porque el Estado, todos los estados tienen un fin fundamental: la seguridad y el desarrollo, que van de la mano, ¿verdad? En la medida que un país se desarrolla, tiene que ir también potenciando su defensa. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, las primeras 20 potencias del mundo tienen los mejores ejércitos, los primeros 20 mejores ejércitos del mundo, ¿verdad? Y destinan un presupuesto multimillonario. Y destinan un presupuesto acorde a sus posibilidades. Nosotros tenemos en el Paraguay la figura de la objeción de conciencia. ¿La objeción de conciencia qué es? El joven que por razones éticas o religiosas, él no quiere, le molesta el ruido de las armas, o sea, no quiere entrenarse para matar, él ni para
En realidad que uno no se entrena para matar, uno se entrena para defender su país, para defender su territorio, para defender lo que cree suyo, porque el planeta es pequeño, se va volviendo pequeño, y hay países que ya están superpoblados y empiezan a buscar recursos naturales y empiezan a buscar espacios vitales para poder subsistir. De ahí hablamos de la soberanía también, territorial. Y ahí está la integridad del territorio, ¿verdad? Donde hay penetraciones, etcétera, ya sea pacíficas o ya sea por la fuerza. Y entonces tenemos que defender el espacio vital que tenemos en este planeta, porque no tenemos todavía otro espacio vital. No, todavía no sabemos si hay otro espacio en Marte, por ejemplo, ¿verdad? Con relación a la educación, yo soy partidario y comparto plenamente que la gente, todos quieren de que el cuartel les resuelva el problema de educación. Sí. El cuartel no está para eso, el cuartel está para entrenarlos para la defensa armada, y no solamente para la defensa armada, porque existen en las Fuerzas Armadas las armas de combate, las armas de apoyo a combate y están las armas de servicio. Si a un joven no le gusta el combate, él va a la sanidad o va a la intendencia, o va a comunicaciones, ¿verdad? Entonces, hay para todo. En las Fuerzas Armadas hay para todo, ¿verdad? A quien no le gusta, pues, le golpea el tímpano el disparo, entonces él va hacia la retaguardia y él va a la parte logística, apoyo logístico, ¿verdad? Y ahora, los jóvenes que están prestando los que se van y obtienen de manera regular y no tan irregular su carnet de objetor de conciencia, porque se politizó pues ese carnet de objetor de conciencia. Un voto, un carnet, y detrás de eso toda una familia vota porque su hijo no se va al cuartel, ¿verdad? Entonces esa objeción de conciencia debería reglamentarse como se hace en los países en donde también tienen objeción de conciencia. Y ese joven al llegar a los 18 años presta un servicio social sustitutivo, por un año también, por la igualdad que debe existir con el joven que quiere ir al cuartel a prestar su servicio militar y el joven que queda libre porque él tiene un carnet de objetor de conciencia. Entonces él dice, yo no voy a hacer nada por mi patria, no voy a recibir ninguna carga social porque yo soy objetor de conciencia. Y ahí tenemos el problema de la educación, ¿verdad? Muchas madres, especialmente yo creo que las madres en las casas, le dicen a sus hijos, como le decían en la guerra, tapejó, le decían las propias madres, ¿verdad? Y ahora las propias madres, o algunas madres, no digo todas, y le dicen, no te vayas al cuartel, mi hijo, quédate nomás, hoy vos vas a ser objetor de conciencia. Porque yo soy testigo que se fue una madre con su hijo a pedir el carnet de objetor de conciencia en el Congreso Nacional, y sale el diputado, el que otorga el carnet, y le dice, señora, no vamos a ir al cuartel, ¿ve? ¿Por qué no vaya al cuartel? Y porque él es objetor de conciencia. Le dice el legislador. Anda, por no la cuartel, ¿verdad? Y él le dijo sostén o no dijo sostén. No, él es objetor de conciencia. Ni siquiera sabe qué es la objeción de conciencia, de que es una decisión propia que no puede hacer la madre a la que venga y le esté diciendo que él es un objetor. Él tiene que decir, o él tiene que tener en su pensamiento de que la objeción de conciencia, ¿y por qué? Porque religiosamente, así como los menonitas que tienen una verdad, ellos no tocan armas, ¿verdad? O por razones éticas, bueno, yo no quiero matar. Pero resulta que uno va a la Dimabel y encuentra que los que tienen carnet, porque ahí está la lista de los que son objetores de conciencia, se va y quieren registrar armas de fuego. ¿Verdad? Quieren AK-47, que rifle, que pistola, que todo quieren. ¿Y cómo si él es por razones éticas, religiosas y no le gusta el combate, por qué van a registrar sus armas? ¿Verdad? Ahí hay una contradicción. Sí. Hay una contradicción, ¿verdad? Otra cosa que yo le digo acá al joven, entre 100 y 120 mil hombres llegan a los 18 años en el año, cada año. A las Fuerzas Armadas se le presupuesta 5.000 hombres para el servicio militar obligatorio. 5.000.
no, no es siquiera el 5%, el 3% de la población de 18 años. ¿Verdad? Y tienen 97% que la Fuerza Armada no tiene capacidad. ¿Por qué? Porque no es el problema del servicio militar obligatorio y el problema de la objeción de conciencia. No es un problema militar, es un problema político. O sea, si, con lo que está señalando, general, si todos los habilitados decidieran concurrir voluntariamente a no hay capacidad, servicio, no hay capacidad, no hay en toda la República, no se los puede albergar a todos, ¿verdad? Ni siquiera al 20%. Pero eso no es una decisión militar, eso es una decisión política que dice, nosotros en tiempo de Stroessner decían, los legisladores vamos a asignarle 40.000 hombres a las Fuerzas Armadas. Viene la democracia y dice, vamos a bajarle a 5.000. ¿Y qué hace la política nacional? ¿Por qué no legislan a los objetores de conciencia o a los jóvenes que dicen, nosotros queremos colaborar con el desarrollo, y le liberan a la Fuerza Armada de andar vacunando perros que tienen rabia o persiguiendo dengue o haciendo otras actividades? Le liberan al que está en el servicio militar obligatorio aprendiendo la defensa armada, y a los jóvenes que quieren desarrollar el país, ese un año le da esa tarea. ¿Verdad? Hay que replantear, de hecho que los roles, ¿cómo se dice? No, de hecho que hay para todo. Hay para el servicio militar y hay también para los objetores, y están mucha gente. Vos no sos objetor, ¿verdad? Voy a tramitar. Va a tramitar, bueno. Pero hay gente que no son objetores, pero igual no son ni objetores de conciencia y no prestan tampoco el servicio militar obligatorio. ¿Verdad? No es nada, él no es nada, pero él es otra cosa, él vive en la estratosfera. Entonces, nosotros queremos, yo no es que quiero, porque las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y no legislan y tampoco presupuestan. El presupuesto hace el Congreso Nacional de la Nación. Si los políticos creen que las Fuerzas Armadas son innecesarias y que el servicio militar obligatorio es innecesario para el Paraguay, tienen que modificar la Constitución y no sé, crean un cuerpo de Boy Scout que para defender nuestro país, ¿verdad? Pero esa no es una decisión militar, ni tampoco es una decisión militar arrear y llenar los cuarteles de gente. Esa es una decisión política. Como se vio en su momento. Claro, ellos tienen que legislar y tienen que hacer de que el joven que no tiene una carga social, y si creen que esa carga social es necesaria, tienen que hacerle cumplir a todos, y cada uno dentro de su rol. Nosotros, te voy a decir, nosotros necesitamos en los cuarteles gente que venga ya con disciplina, que venga con inteligencia, que venga formado. Yo necesito, si es posible, un ingeniero, porque las guerras hoy son guerras tecnológicas. Claro. ¿Verdad? Nosotros no necesitamos, bueno... Umiango nembo perder de tiempo, porque vos tenés apenas un año para entrenarle, ¿verdad? Y te hace perder tu tiempo. Entonces vos necesitas ya gente formada, disciplinada, y el indisciplinado, el motochorro. ¿Te imaginas un motochorro que vos 9 meses tenés que... Para alinearle entre comillas. Tenés que alinearle y después le enseñás cómo usar el fusil, le enseñás cómo hacer marcha rastreante, etcétera, etcétera, y sale un técnico en combate, sale a enfrentar la sociedad, si él es motochorro ya de origen, ¿verdad? No le va a cambiar, pues eso es la sociedad. Es la Fuerza Armada. Entonces hay una equivocación. La Fuerza Armada no es una institución para atenderle a la gente, a los fracasados, ¿verdad? Sociales, a los renegados, a la gente que sus padres ya no pueden más con ellos, ¿verdad? Que es muy común también escuchar en la madre los hogares campesinos. De angar en ese TIF y Naro Mondota cuartel, le dice como un castigo, ¿verdad? Como si fuera una amenaza. Claro, en vez de ser un premio, ¿verdad? De honor, servir a la patria, ¿verdad? Y ostentar todas las condecoraciones del tiempo de paz y estar orgulloso de vestir el verde olivo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. ¿Qué pasa? Le usa como una forma de castigo, como un correccional de menores, ¿verdad? Y eso no es la función de las Fuerzas Armadas. Eso yo puedo defender. Y tampoco es función de los soldaditos hacer de empleada doméstica como se dio también en su época. Claro. Pero de eso y mucho más vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Claro. Tengo que hacer un corte. Venimos 6 minutos.
sabemos, el escándalo del servicio militar obligatorio me lleva a hablar de esto, porque, punto número 1, como sabemos, el artículo 129 de la Constitución Nacional habla sobre el servicio militar obligatorio, pero dicha Constitución también habla que hay que respetar la dignidad y el respeto hacia la persona. Dicho artículo que no se cumple. Bueno, como sabemos, el escándalo del servicio militar obligatorio me lleva a hablar de esto, porque, punto número 1, como sabemos, el artículo 129 de la Constitución Nacional habla sobre el servicio militar obligatorio, pero dicha Constitución también habla que hay que respetar la dignidad y el respeto hacia la persona. Dicho artículo que no se cumple. Bueno, como sabemos, el escándalo del servicio militar obligatorio me lleva a hablar de esto, porque, punto número 1, como sabemos, el artículo 129 de la Constitución... Seguimos con nuestros invitados, don Carlos Licera, general en situación de retiro, y Felipe Domínguez de FENAES. Felipe, estabas destacando algunos puntos coincidentes también con el general Licera, ¿verdad? Coincidimos con él que primero que nada que las Fuerzas Armadas y los militares no están para disciplinar a los jóvenes, y eso hay que concienciar a la gente primero que nada. Para eso están las escuelas, para eso está la educación, que se dé, para eso está la casa, que tenemos que recuperar nuevamente, y eso como decía alguien. Una vez que nosotros empezamos a invertir en educación y empezamos a potenciar a los jóvenes y cambiar esta reforma que está tan mala y desfasada, yo creo que vamos a ir avanzando como sociedad. Es cierto lo que dice el general, que ellos ya necesitan profesionales y que ingenieros que vayan... Por lo menos de mandos medios como mínimo, ¿verdad? Y que analicen y que sean capaces de analizar cuando haya una guerra o toda esa cuestión. Pero no se puede dar eso con esta reforma, con este modelo de educación actual. Entonces, lo que nosotros siempre dijimos y sostenemos es, primero que nada, hay estudios que comprueban que la inversión en educación es la que avanza y saca el subdesarrollo a un país. Eso es lo primero. Y segundo, lo que mencionó el general Carlos, que las Fuerzas Armadas no están para educar. Ellos tienen otra función, y es una función muy importante en caso de guerra, y se tienen que formar siempre, porque las tecnologías van avanzando y los países van avanzando. Entonces nosotros, insisto, que la educación tiene que ser primordial para todo. O sea, nosotros defendemos que la educación tiene que ser la base de toda la sociedad, y que el servicio militar o lo que sea tiene que ser optativo, como yo voy a hacer la objeción de conciencia, por ejemplo. ¿Pero estás de acuerdo con realizar a cambio un servicio social, un servicio comunitario, por ejemplo? ¿O no? Yo estoy de acuerdo que los jóvenes empiecen a trabajar por su país. O sea, en cualquier ámbito, no importa en dónde, pero cuando empiecen a dar desarrollo, y sabes dónde también se va a dar eso, en la educación. Porque cuando le enseñemos a nuestros jóvenes que tenemos que empezar a trabajar por nuestro país, construir todos juntos, ser profesionales de bien, ser ciudadanos de bien, porque eso expresa la Constitución en el artículo 73, en los fines de la educación, ahí todos vamos a hacer servicio comunitario, ahí todos vamos a trabajar por un país, y vamos a empezar a querer este país. ¿Por qué? Porque nuestra educación va a ser distinta. La educación va a ser la base, y no van a haber jóvenes sin empleo, no van a haber jóvenes que no tengan un título bueno. O sea, nuestra cuestión es apuntar a profesionalizar nuestro Paraguay, que hayan profesionales, pero con educación buena, no con esta reforma actual. Yo quiero aclararte algo ahí. Sí, con relación. Le quiero saludar, está en la línea telefónica el defensor del pueblo, abogado Miguel Ángel Godoy. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Silvio? Muy buenas noches. Un saludo para tu equipo de trabajo y para tu audiencia. Gracias por atendernos, defensor. Justamente estamos conversando aquí con el general Carlos Licera, también con Felipe Domínguez de FENAES, sobre el servicio militar obligatorio, no, la objeción de conciencia. ¿Cómo están trabajando desde la Defensoría del Pueblo sobre este aspecto, digamos? Bueno, en las medidas de las posibilidades lo estamos haciendo. Cabe mencionar que como está saliendo al tapete o a la palestra pública de nuevo el tema del servicio militar obligatorio, están llegando 30 a 40 jóvenes por día a solicitar su carnet provisorio de objeción de conciencia, ya que la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, como establece la ley especial del 2011, nunca fue puesta en marcha, ¿verdad? Más bien nosotros estamos ahora iniciando toda la parte, digamos, legal, jurídica, manual de funciones, etcétera,
de lo que sería esa Comisión Nacional de Objeción de Conciencia. Y estamos trabajando y estamos teniendo en cuenta la situación de los chicos, en el sentido de poder verificar si están trabajando, si están teniendo algún tipo de ocupación académica, ingreso a alguna universidad, que pueda de alguna u otra manera conllevar los méritos necesarios para ser objetor, ¿verdad? A propósito, defensor, ¿hay algún tipo de requisito o requisitos en este caso a la hora de conceder ese carnet provisorio al joven que recurre? La ley establece requisitos como justamente como serían esos, ¿verdad? El tema de las ocupaciones laborales, las ocupaciones académicas, en fin, ¿verdad? Pero todo lo estamos haciendo de manera muy rudimentaria, ya que la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia debe estar integrada por una estructura política. Es decir, la ley te habla de la integración con un representante de la Cámara de Diputados de Derechos Humanos, también otro de la Cámara de Senadores, un representante de la milicia, un representante de los objetores de conciencia y el defensor del pueblo que se erige en el presidente de dicha comisión. De ahí se hace lo que sería el diseño de las políticas públicas para poder determinar, digamos, qué tipo de servicio oficial para el Estado o la sociedad va a ser el joven, y se amplía inclusive los parámetros, ¿verdad? Entonces eso nosotros en este mismo momento no tenemos tenemos ya la condición edilicia de hacerlo, ya que se ha reparado por un préstamo de Hacienda, pero posterior a nuestra ampliación sí vamos a estructurar esta política pública bastante necesaria. O sea, por de pronto todo es provisorio, como se dice. ¿Y cuántos carnet ha otorgado la Defensoría del Pueblo en los últimos tiempos? Por lo menos alguna de manera genérica. Hasta ahora podemos hablar de algo así como 4.000 carnet. 4.000 carnet hasta ahora. Pero cabe mencionar que anteriormente venían pocos jóvenes. O sea, estamos hablando de que venían 20 jóvenes por mes y ahora vienen 20 a 30 por día, ¿verdad? ¿Y ese trámite se supone es gratuito? ¿Qué documentación deben arrimar a la Defensoría? ¿Y si solamente se tramita aquí en Asunción? Sí, justamente por eso te hablaba lo de ir descentralizando, ¿verdad? Para eso, posterior a nuestra ampliación, vamos a hacerlo en varios departamentos ya. Y bueno, sí, se necesita fotocarnet, fotocopia autenticada de cédula de identidad, una breve entrevista sobre el porqué y la documentación que amerita también la objeción de conciencia, etcétera, ¿verdad? Tratamos de darle a aquellos jóvenes que verdaderamente están en algún tipo de actividad y bueno, que finalmente ellos puedan continuar su vida académica o sus trabajos, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo continúa este tema. Gracias por su tiempo, defensor. Cuando gusten. Adiós, señor. En este caso, el defensor del pueblo, Miguel Godoy. Bueno, 4.000 carnet provisorios, o sea, pero todo es provisorio. Eso más de 80.000 ya tienen en total, ¿verdad? Porque antes daba el Congreso. Sí. Entonces ahí se repartía como figuritas, se repartía la objeción de conciencia. Lo que acá no es la cuestión laboral o la cuestión de qué está estudiando. Acá la cuestión es si, porque la Constitución es bien clara. Dice, por razones religiosas o éticas, tiene que fundamentar si su religión o su ética no le permite, ¿verdad?, prestar un servicio militar. Pero no, él no puede justificar, yo estoy trabajando y entonces yo quiero ser objetor. Eso no dice la Constitución, ¿verdad? No dice la ley. Entonces, por ahí yo creo que hay que ir reglamentando. Con relación a lo que dijo... Claro, lo que pasa es que, como él decía también, esta comisión especial nunca se integró y él prácticamente está apechugando solo. No, y ni siquiera tiene presupuesto, porque realmente tiene que existir una institución superior que administre 100.000 jóvenes de 18 años por año
y que diga, bueno, ustedes quieren irse al cuartel, van al cuartel. Ustedes quieren ser objetores, ustedes son objetores, ¿verdad? Pero tiene que, porque realmente hay muchos jóvenes que quieren ir al cuartel. Y más aún la gente de escasos recursos, porque ahora, aparte de que prestan el servicio, siempre hubo un sueldo. ¿Verdad? Desde antes de que yo me acuerdo había un sueldo. Pero ahora el sueldo es más elevado, ¿verdad? Ganan, y los que están en la región oriental tienen un sueldo y ganan más los que están en la región occidental. No sé exactamente cuánto es ahora, pero tienen un sueldito. Y para ellos, que en el interior no hay una mensualidad, sino ellos hacen changas, son trabajo a destajo, hacen por día. Entonces, es algo para ellos y vienen un mes, pero no es por el sueldo, no es por la alimentación. La disciplina y la educación, que dijo que no es nuestra función. Nuestra función militar o la función de las Fuerzas Armadas no es la disciplina y la educación civil. Porque cuando nosotros tenemos la educación militar, cuando entra un joven al cuartel, él tiene una educación totalmente diferente a la educación civil. Claro, totalmente verticalista. Es una educación orientada directamente a algo específico que es la defensa nacional. ¿Verdad? No se puede comparar, no es una educación de colegio secundario ni de primaria. Pero el joven que viene indisciplinado tampoco va a poder disciplinarse en el cuartel porque esa indisciplina ya está instalada en su ADN. En su yo. A un joven de 18 años casi imposible ya debe cambiarle su ADN. Si se levanta tarde, si no se quiere ir a ningún lado, si no quiere trabajar, si no quiere limpiar su cama, arreglar su cama, nadie le va. Y en el cuartel, ¿quién va a perder tiempo con él para estar enseñándole esas cosas? Bueno, está en línea ahora la diputada María Carísimo. Diputada, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos, diputada. Estamos acompañados aquí con el general Carlos Liceras y Felipe Domínguez de FENAES. Diputada, querríamos conocer un poquito más sobre su criterio personal sobre este servicio militar. A su criterio, ¿debe volverse al servicio militar obligatorio? No sé si está de acuerdo con arrear nuevamente a los jóvenes o cuál es su concepto sobre el tema. Bueno, el servicio militar obligatorio, de luego que existe en la Constitución Nacional. Así es. Yo estoy sobre la reglamentación del servicio militar, ¿verdad? Le escuché decirle, ¿verdad?, que los 18 años ya están torcidos, que ya no van. No es cierto eso. Cuando uno está en el servicio militar, ¿verdad?, a mi parecer, ¿verdad?, deben cumplir las órdenes. Yo veo, ahora estuve viendo que unos cuantos jóvenes ya están sacando hasta la cámara, ¿verdad? Y eso ya es grave ya, y eso va a ocurrir y cada día más va a ocurrir, porque los jóvenes lo único que hacen ahora es a la noche, se acuestan, juegan por su celular hasta la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Nadie tiene la suerte de estar ahora, pocos son los que están con papá y mamá. Y este proyecto, esta reglamentación yo inicié por pedido de la gente, por muchas familias, muchos que tienen hijos, inclusive varones, pidieron por esto, ¿verdad? Yo sé que algo va a mejorar. No es todo, ¿verdad? Como ahí la gente dice que se aprende en la casa, es muy cierto esto, en la casa. Pero ¿quién ahora está con su papá y mamá en casa? Porque ambos tienen que trabajar. Anteriormente vivíamos muy bien, ¿verdad? Si uno nomás trabajaba, papá nomás trabajaba, mamá se quedaba a cuidarle a los hijos. Pero hoy en día no existe esto. Y hay una desesperación. Yo siempre tengo contacto con la comisaría. El 90%, la delincuencia, todo lo que se endrogan, lo que roban, los motochorros, no se fueron al cuartel, los Joy y Pepe. Y es más, el objetor de conciencia no se cumple. La gente que no se van al cuartel tenía que ir a hacer su servicio social los sábados y domingos. Tampoco se hace. Ahora, diputada, ¿cuáles son los aspectos principales que contempla la reglamentación que usted está encaminando?
El que no tiene, el que no lee, tiene que leer ahí. Tiene que leer. El que se va, no, es tampoco el que se va a la facultad. No, es generalizado. Y escuché también el otro día, salió en ABC también, que las mujeres también, no es cierto. Opcional, la mujer si se quiere participar, puede participar. Pero no es cierto que es obligatorio a las mujeres, principalmente, ¿verdad? Pero también ahí van a ir a aprender oficio. En mi proyecto dice que van a estar constantemente trabajando con la gente de SNPP. Y los jóvenes van a salir siendo profesionales. Hoy en día vos necesitas, se dice que no hay trabajo en el Paraguay, pero sin embargo vos buscas un electricista y no encontrás, vos buscas un plomero y no encontrás. ¿Y eso se va a canalizar a través del cuartel, diputada? Claro, el trabajo que va a hacer NPP, así consiste en mi proyecto, ¿verdad? Van a la gente de ahí van a trabajar con ellos, adentro del cuartel. No es que van a ir ellos a hacer o va a ir otro lado, a hacer ahí adentro del cuartel. También está que va a tener una mensualidad, una cuota que ellos van a cobrar mensualmente, que van a cobrar. Y tampoco es de aquellos que dicen 3 años, no es eso, 9 meses. 9 meses es. Y bueno, ¿y cómo está este proyecto, diputada, finalmente? Este proyecto yo voy a volver a reiniciar ahora. Va a replantear. Un proyecto que se ha rechazado, no se puede volver a presentar en el mismo año, y ahora este año voy a buscar otra vez la forma, el lado, porque es un pedido de mucha gente, es un pedido. Yo quiero que ustedes hagan un poco una encuesta. Yo quiero que hagan una encuesta y van a ver que la gente quiere el servicio militar. Bueno, gracias por su tiempo, diputada, muy gentil. Muchas gracias a usted. Buenas noches, diputada María Carísimo. Tengo que hacer una pausa, a la vuelta hacemos las puntualizaciones. Sí, 20:49, la pausa, venimos. Fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Atención que amanecemos con 17 graditos en Gran Asunción y la máxima llegaría a los 31 grados. Último tramo de nuestra programación, hay muchos aspectos todavía que hablar de este tema, pero querían hacer algunas puntualizaciones sobre lo señalado por la legisladora. Bueno, primero que nada le quiero responder a la diputada María Carísimo del PLRA. Bueno, le quiero avisar que todo lo que habló es sobre educación. O sea, no tiene nada que ver con la milicia. Justo estábamos hablando en la pausa. ¿Qué tiene que ver el SNPP con el servicio militar obligatorio? Le informo a la diputada que los motochorros, los vagos, la gente que no quiere respetar es la causa de la falta de educación. O sea, no es la causa del servicio militar obligatorio. Usted, señora diputada, se tiene que replantear su ley sinceramente, porque usted me habló todo de educación, pero no me habló nada sobre el servicio militar obligatorio. Entonces, tiene que seriamente plantearse y no presentar esa barrabasada en la Cámara de Diputados. Y voy a ampliar lo que dice el joven. Realmente yo no le entiendo más a estos políticos, ¿verdad? Porque hacen una ensalada. No sé si ellos entienden lo que están haciendo, porque cuando cayó Stroessner, lo primero que dijeron: yo soy profesor de educación de adultos, alfabetización de adultos. Nosotros a las 8 de la noche terminaba la actividad en el cuartel y hasta las 10 de la noche le dábamos clases a los soldados analfabetos. Cuando cayó Stroessner, viene y dicen los políticos: no, ¿para qué los militares van a enseñar si eso es una responsabilidad del Ministerio de Educación? Sí. Le atendíamos la salud, dicen: no, eso es responsabilidad del Ministerio de Salud. Se hacían rutas, no, eso tiene que hacer la empresa privada. ¿Por qué van a hacer los militares rutas? Y en realidad que se hacían esas educaciones fuera del horario de actividad, porque lo que no entiende esta honorable diputada es de que las Fuerzas Armadas no están para educar a motochorros. La Fuerza Armada está para enseñar la defensa armada de la patria, ¿verdad? Que es la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, la defensa de la integridad territorial y de sus autoridades legítimamente constituidas, inclusive a ella, para que el Estado funcione, ¿verdad? Entonces, todas las demás educaciones, cuando otras instituciones están fallando, especialmente la familia y otras instituciones,
la institución política la que debe legislar para que estos jóvenes no estén deambulando así en una tremenda confusión. Son los políticos los que están creando esta serie de problemas porque le ponen el mismo rango constitucional al servicio militar obligatorio y a la objeción de conciencia. Y se pasaron 30 años sin legislar ambas cosas. ¿Verdad? Entonces dice, yo no sé por qué en una comisión de objeción de conciencia, en una defensoría del pueblo, tiene que estar un representante militar. ¿Qué va a hacer un representante militar en una cuestión que es totalmente civil, que es la objeción de conciencia? ¿Y el famoso organismo interinstitucional? No, eso no. El militar, él recibe los soldados, recibe el presupuesto, recibe los soldados y le entrena para la defensa armada de la patria. Porque esa es la misión que le da. Es obediente y no deliberante. Solamente se debe regir por el derecho público. Lo que no está expresamente establecido no está permitido. No está permitido. Entonces, ahí nosotros tenemos que concentrarnos y darle a los jóvenes una oportunidad desde que nacen hasta que llegan a los 18 años, de que puedan educarse. A las Fuerzas Armadas le conviene mucho que el joven ya llegue educado, ¿verdad? Porque nosotros no podemos entrenar. ¿Se imagina usted? Nos llevaron, y esto es una anécdota verídica, un juez ordena de que un adicto a las drogas vaya a cumplir su servicio militar obligatorio como sanción. Y los otros que no son adictos a las drogas, que van por voluntad propia, se acercan al cuartel para cumplir su servicio militar obligatorio, ¿qué van a hacer con un drogadicto de compañero, verdad? Él tiene que irse a un centro de asistencia a adicción, ¿verdad? No puede. Entonces la gente está equivocada creyendo que en los cuarteles es la última razón de solución de los problemas del desastre de la juventud, porque yo no creo que estén también tan desastrosos. Algunos nomás que están descarriados. Hay jóvenes que son brillantes. Entonces, realmente, nosotros tenemos 100 a 120 mil jóvenes de 18 años que no somos los militares, no es la Fuerza Armada, ni no son los jóvenes. A lo mejor ellos tienen más fuerza, más grupo de presión, pueden hacer más presión, pero son realmente los políticos los que tienen que legislar para nuestro país. Y tienen que reencauzar patrióticamente y no cada vez que hay elecciones nomás sacar a flote algunos puntos populistas. Correcto. Felipe, un redondeo final. Sí, redondeo. Primero que nada, que la Fuerza Armada no está para educar, como ya dijo el general. Educar civilmente. Civilmente. Militarmente sí. Primero que nada, mencionar también que es inversión en educación. Vamos a salir del subdesarrollo una vez que invertamos y una vez que dejemos de pensar que la Fuerza Armada es para las personas que son motochorros, vagos. O sea, para eso está la educación y tenemos que invertir para que esos jóvenes salgan de esa situación que están. Por favor, gente, recuerden, la inversión en educación y la educación es la base de toda sociedad. Gracias a ambos por su presencia, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cerramos puntos de vista. Buenas noches.